micrófono para que el otro compañero exponga. Antes de comenzar la exposición, igual forma, por favor, presentarse para ir colocando lo que es la nota respectiva. Y yo, mientras ustedes exponen, voy a apagar mi cámara y micrófono porque estaba revisando las grabaciones anteriores y a veces yo les digo algo, me muevo, ustedes saben que medio ustedes se mueven, la cámara enfoca acá y no enfoca al que está exponiendo. Entonces, vamos a hacer de esta forma. El primer grupo va a exponer, como les digo, la persona que expone, solo esa persona va a activar su cámara y su micrófono. Después continúa la otra persona, su cámara, su micrófono, siempre al principio diciendo el nombre para yo no interrumpirles ni nada, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, comiencen, por favor. Buenos días, licenciada, buenos días, compañero. Mi nombre es Kevin Valencia. Somos el grupo número 1 y nosotros le vamos a exponer sobre los cuidados del paciente encamado. Nuestro objetivo se basa en que hay que proveer conocimientos amplios sobre los cuidados del paciente. También nos dice que, por ejemplo, tenemos que definir bases en las cuales hay que establecer un correcto cuidado a los pacientes, ya que con el fin de fundamentar pues, una correcta investigación, ¿no? O un correcto cuidado al paciente. Pasa a la siguiente, por favor. Pamela. Ya está. ¿Sí? No le pasa. Pasa justificación. Ah, ya está, gracias. Nuestra justificación se basa en que el cuidar a un individuo se requiere de que tengamos una visión, o sea, más allá del profesionalismo, una visión humanitaria, ¿no? Esta exige que nos pongamos, por ejemplo, en el lugar en este caso sería del paciente, ¿no? De que está en una cama, puede estar inmóvil, inhabilitado, ¿no? Que no puede hacer sus cosas por sus propios medios. En este caso, nosotros lo que debemos de hacer como profesionales o como técnicos en la enfermería es comprender la situación del paciente, ponerlos en su lugar, en qué son las cosas que le pueden afectar y cuáles no les pueden afectar. También nos dice que también hay que ser muy respetuosos y proyectarnos con mucha empatía hacia los pacientes. También nos dice que esta situación a veces pueden resultar muy incómoda, ya que, por ejemplo, en muchos casos el paciente le incomoda en que, por ejemplo, le estén, por ejemplo, digamos, bañando, cosas así. Entonces el paciente se siente muy incómodo y a veces hay que respetar lo que el paciente decide. La introducción. Nos dice que la introducción, los pacientes que están hospitalizados en situaciones críticas deben brindar un servicio médico adecuado y correcto para así satisfacer las necesidades que intervienen en el desarrollo de los profesionales, tanto del desarrollo como los profesionales como de los pacientes, ¿no? La alimentación. Sabemos que la alimentación es muy fundamental, ¿no? Para el individuo, en este caso, un paciente, ¿no? Sabemos que la alimentación es muy fundamental, ya que de esto puede depender el desarrollo o la mejoría del paciente. Como podemos observar ahí en la fotografía, vemos que es una señora adulta, ¿no? En la cual una enfermera le está dando de comer, ¿no? Eso hay que hacerlo con mucha paciencia, con mucha empatía, para que así el paciente se sienta... La computadora. ¿Perdón? Uy, perdón, nada, sigue nomás, Kevin. Gracias. Entonces, para que el paciente se sienta con mucha empatía, entonces, por eso es que debemos de entender y tener esa empatía para que el paciente se sienta seguro y no se sienta incómodo en que le estamos dando de comer en la boca o situaciones así. La alimentación en sí, esta favorece una alimentación rica y variada al paciente,
ya que se tenga en cuenta sus gustos, sus preferencias y en cómo hay que tratarlos, ¿no? Por eso se habla, es muy importante la empatía en este caso, ¿no? Tener una dieta equilibrada, por ejemplo, tenemos lo que son las proteínas que tienen un 15%, como son las carnes, los pescados, los huevos, la leche, sus derivados, ¿no? Tenemos las grasas con un 30%, que son los aceites, las mantequillas, los lácteos, etcétera. Tenemos también con un 55% los hidratos de carbono, que son las frutas, el arroz, las verduras, etcétera. Tenemos también las extras, que son los ricos en fibra, ¿no? Como son el pan integral, el arroz integral. En estos casos hay que tener mucho cuidado con las preferencias o con lo que al paciente le puede hacer bien o le puede hacer mal. Eso también tiene que ver mucho cuando un paciente está hospitalizado o en cama, ¿no? Las recomendaciones. Tenemos la recomendación, por ejemplo, la alimentación es una de las muy importantes, ya que puede sustentar la salud del paciente, ¿no? Por ejemplo, el paciente a veces hay que administrarle sus alimentos por una vía diferente, ¿no? Qué sé yo, de una forma diferente, quiero decir. Entonces esto hay que ser muy sensatos y precavidos a la hora de hacerlo, ¿no? También nos dice que, por ejemplo, la dieta, hay que tener una dieta rica, balanceada, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces el mucho arroz o mucha sopa, o sea, esto le puede causar algún retraso en su mejoría de la salud del paciente, ¿no? Seguimos con la higiene corporal. Ahí sigue mi compañera, por favor. Gracias. Ya, buenos días, licenciado. Yo voy a hablar acerca de la higiene corporal del paciente. La higiene corporal permite el confort del paciente durante su estado de hospitalización, comprobar el estado de la piel, activar la circulación sanguínea, establecer una relación con el paciente y alentar al paciente que sea tan independiente como sea posible. ¿Para qué es necesario que alientemos al paciente para que sea lo más independiente posible, para que él mismo se pueda realizar muchas veces sus actividades que son de aseo, digamos, cepillarse los dientes, cuando no está tan grave, claro? Material necesario para la higiene personal. Preparar palanga, cuña, plástico, esponjas jabonosas, guantes no estériles, gasas no estériles, depresor de lengua, vaso desechable, líquido de enjuague bucal, recipiente para dentadura postiza, toallas, ropa de cama limpia, bolsa para ropa sucia y material a aportar por el paciente, que es peine, cepillo de dientes y dentífrico. Los procedimientos de higiene en un paciente encamado son informar al paciente y decirle todo lo que se le va a hacer para así obtener su colaboración y su consentimiento en todo lo posible, preservar en todo momento la intimidad del paciente, destapándolo solo lo necesario, poner la cama en posición horizontal y retirar la ropa que cubre al paciente, dejándole tapado únicamente con la sábana de arriba e ir destapando a medida que se vaya lavando. Al paciente encamado hay que lavar, aclarar y, según eso, el siguiente orden: ojos, rostro, nariz, oídos, cuello, tórax, brazos, axilas, manos, abdomen, piernas, pies, la parte superior del cuello, la espalda, las nalgas, los genitales y la zona anal. Cambiar el agua y la esponja cuando sea necesario. Secar bien insistiendo en los pliegues interdigitables. Girar al paciente de lado para lavar la parte posterior del cuello, ayudándole a mantener la posición. Las recomendaciones en un paciente encamado son: realizar la higiene del paciente una vez al día y siempre que sea necesario cuando se haya ensuciado. Aprovechar el baño para enseñar al paciente o al cuidador las medidas higiénicas aconsejables para cuando pueda hacerlo solo. Al secar la piel es preciso poner mucha atención en la zona de los pliegues para evitar que queden húmedas. Proteger las prominencias óseas susceptibles de que aparezcan úlceras por presión.
La prevención de úlceras por presión de pacientes encamados. ¿Qué es una úlcera por presión? Es la área de la piel que se destruye debido al contacto prolongado de una persona en una sola posición sin deslizar el peso. Las posiciones en las que generalmente salen las úlceras de posición suele ser en el decúbito dorsal, en los talones, en el sacro, en los codos, en el omóplato y en la cabeza. En decúbito lateral, en el malleolo, en los cóndilos, en el tiocante, costillas, acromion, y en el decúbito prono, dedos, rodilla, genitales hombres y mamas mujeres, mejilla y acromion. Los cuidados básicos. Revisar diariamente la piel, mantenerla seca y limpia, lavarla con agua tibia y jabón neutro y usar crema hidratante tras el aseo. No usar alcohol o colonia directamente sobre la piel. Ingesta diaria de líquidos de 2 litros, agua, zumos y infusiones, salvo contradicciones médicas. Dieta variada con importante aporte proteico, carnes, pescados, huevos y lácteos, y vitaminas, frutas y verduras que favorecen en el buen mantenimiento de la piel y su cicatrización en caso de herida. Ropa de cama limpia, seca y sin arrugas. Cambios posturales cada 2 o 3 horas. Dispositivos especiales que alivien la presión. Colchones, cojines. Nunca dispositivos tipo flotador. Realizar actividad física siempre que se pueda, ya sean ejercicios pasivos o activos. Cambios posturales en pacientes encamados. Los cambios posturales ayudan a la presión continuada en los pacientes encamados y por lo tanto es necesario en la prevención de úlceras por presión. Los cambios se realizan cada 2 a 3 horas y en pacientes que puedan estar sentados se realiza cada hora, descargando el peso sobre las nalgas, movilizándose de un lado al otro cada 15 a 30 minutos. Los cambios posturales deben ser rotatorios pasando por todas las posiciones, es decir, decúbito supino, lateral derecho y lateral izquierdo y prono, y si se puede, posición de sentado, por ejemplo, para las comidas. A continuación, mi compañera. Muy bien. Tú eres Pamela. Ya. ¿Quién sigue, por favor? Buenos días, licenciada. Mi nombre es Natalia. Voy a seguir con la exposición. Es cúbito supino, tumbado boca arriba. Colocar almohada o cojín ancho que cubra cabeza, cuello y hombros. Cojín bajo, las piernas, los talones casi en contacto con la cama. Pies en ángulo recto, poniendo un cojín entre las plantas y los pies de la cama. 2. Cúbito lateral de lado. Colocar al paciente de costado, almohada bajo cabeza y cuello del paciente, almohada grande paralela a la espalda y apoyar al paciente levemente sacando el hombro sobre el que apoya. Almohada entre las piernas desde la ingle hasta el pie. Decúbito prono, girar al paciente sobre sí mismo hasta quedar boca abajo, colocando la cabeza de lado apoyada sobre una almohada. Almohada pequeña bajo el abdomen y almohada grande bajo la porción inferior de las piernas. Los pies en ángulo recto, dejar libres de presión los dedos del pie, rodillas, genitales y mamas. Sedestación sentado. Utilizar un sillón confortable con el respaldo un poco inclinado. Colocar un cojín sobre la región cervical, zona lumbar y bajo piernas. Mantener los pies en ángulo recto sobre una superficie para que no cuelguen. Técnicas de movilización. Reglas básicas para una movilización. Cuidador. Trabajar con la espalda recta, piernas con las rodillas flexionadas y separando las piernas para ampliar la base del apoyo. Al sujetar o ayudar a mover una persona, tenemos que separar los pies colocados delante y el otro atrás, lo cual facilita un movimiento de balanceo que ayudará a levantar
al enfermo, pero usando nuestro cuerpo como peso. Colocar nuestro cuerpo lo más cerca posible del enfermo. Para mover a otra persona tenemos que utilizar el contrapeso del propio cuerpo. Al realizar cualquier trabajo, hemos de realizarlo a una altura. Para sujetar al enfermo se puede sujetarle los hombros, sujetarle pasando los brazos por debajo de las axilas, sujetarle por la cintura, sujetarle por las caderas, sujetarle de la cintura, sujetarle por los antebrazos. Y al movilizarle al paciente, hacerlo con movimientos uniformes y constantes, sin dar sacudidas bruscas ni tirones. Movilización del paciente con sábana intermitida. Doblar una sábana por la mitad de largo, la llamada sábana entremetida. Se colocará en la cama sobre la sábana bajera, pero debajo del paciente, abarcando desde los hombros hasta los muslos. Procura que la entremetida, al igual que las otras sábanas, esté bien estirada y lisa, sin arrugas que pueden dañar a la persona encamada. Gracias. Buenos días, licenciada. A mí me toca exponer sobre los pacientes no colaboradores. Es conveniente trabajar 2 personas, una a cada lado de cama del enfermo. Se retira la almohada de la persona encamada. Si es posible, se colocará el enfermo con las piernas separadas y con las rodillas flexionadas. Las 2 personas, una a cada lado, han de sujetar a la vez la sábana entremetida por su extremo correspondiente, levantando y tirando a la vez hacia la posición deseada. Paciente colaborador. Colocarse a un lado de la cama. El paciente deberá sujetarse con las manos a la parte de atrás de la cama a la vez que flexiona las piernas y apoya la planta de los pies en la cama. Pasar nuestros brazos por debajo de las caderas del paciente y hacer fuerza ayudando al enfermo, a la vez que éste colabora haciendo fuerza con sus propios brazos, piernas, hasta lograr el desplazamiento deseado. Conclusiones. Como conclusión se puede deducir que para mejorar la comodidad del paciente a través de las intervenciones de enfermería es un servicio básico que brindan los profesionales que trabajan en entorno crítico. Recordar que uno de los principales objetivos de la realización de los procedimientos de sanamiento es obtener resultados relacionados con la comodidad y el bienestar. Lo importante y necesario es mostrar que la comodidad del paciente es el objeto del tratamiento y la función principal de enfermería de la práctica. Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos deben sentirse cómodos física, mental, social, cultural y ambientalmente. Estos deben ser resueltos por los profesionales de enfermería como principal personal de enfermería para los pacientes del ámbito hospitalario. El procedimiento que se realiza para satisfacer las necesidades higiénicas es el cuidado básico para mejorar el confort. Se ha sumergido en el trabajo diario de los cuidados básicos. Si se realiza correctamente, puede transmitir contacto y presencia personal. Por ello, los profesionales de enfermería deben velar porque se satisfagan las necesidades básicas de salud de los pacientes, no solo a costa de la correcta implementación de una tecnología, sino también de intervenciones de enfermería sustentadas en conocimiento que cumplan con las políticas institucionales y promuevan la dignidad y la salud. Respetar a todos los pacientes. Recomendaciones. Mantener alineación corporal. Movimientos precoces mediante ejercicios activos y pasivos. Férulas para corregir posturas no deseadas. Antiequino, antirrotatorio. Muchas gracias, licenciada. Listo. ¿Me ayudas con tu nombre, por favor? Ivonne Figueroa. Ya. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, continuamos, ¿ya?
¿Quién es el segundo grupo? Buenos días, Lice. Ya le comparto. Listo. Por favor, no se olviden de encender la cámara, el micrófono y por favor los nombres cuando empiecen la exposición, ¿sí? Ya, buenos días licenciada, buenos días compañeros. Mi nombre es Diana Benavides, somos el grupo número 2 y le vamos a hablar sobre manejo de drenajes. Tenemos que uno de los objetivos de drenaje es conocer los diferentes tipos de drenaje y su forma de actuación, los cuidados de enfermería que involucran el manejo y el cuidado del mismo. Tenemos eliminar sustancias extrañas o nocivas, prevenir complicaciones postoperatoria, impide acumulación de líquidos, impide acumulación de gases, permitir cicatrización de segmento, realizar tratamientos específicos, administración de soluciones. Los drenajes son tipos de maniobra y material, tubos u otros elementos, destinados a la evacuación o derivación de secreciones o gases, normales o patológicos, desde una cavidad de vísceras hacia el exterior. Esos sistemas comunican la zona en la que está acumulado el líquido o el gas con el exterior o con otro sistema adecuado. Las sustancias pueden acumularse por diferentes motivos, como pueden ser traumatismo, o debido a una intervención quirúrgica para drenar el contenido residual. También podemos insertar un drenaje cuando un órgano que generalmente está lleno, como puede ser la vejiga, debe estar vacío para favorecer la cicatrización tras una intervención quirúrgica. ¿Cómo se utiliza? Cuando se necesita promover la cicatrización de la herida, eliminando los líquidos, seromas, hematomas, que pueden retrasar la granulación tisular y permitir la adhesión de las capas de tejido suprimiendo el espacio muerto. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar de los tipos de drenajes. Drenajes simples son aquellos en los que no se realizan ningún tipo de acción para favorecer la salida de las sustancias acumuladas. Estas salen por la presión que ejercen los órganos adyacentes sobre ellos, por la fuerza de gravedad o por la capilaridad de los drenajes usados. Drenajes filiformes. Se colocan en heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancias a evacuar. Drenajes con gasas. Se utiliza cuando tenemos colecciones líquidas contra la gravedad. Pueden moldearse con facilidad y tienen gran capilaridad. Existen también drenajes con tiras de gomas, realizados con tira de goma blanco, como pueden ser los dedos de los guantes. No producen adherencia en los tejidos circulantes. Penrose. El sistema de Penrose es un tubo de látex blanco de una sola luz. Es muy utilizado actualmente. Puede ser de diferentes tamaños de longitud. Se adaptan en funciones a la herida.
Silastic. Es un tubo de silicona transparente y flexible de unos 40 centímetros de longitud, que presenta diversos orificios en su trayectoria y tiene una punta roma o traumática. El drenaje de Kerk es una inserción de un tubo catéter torácico en la cavidad pleural y su conexión a un sistema cerrado de drenajes tipo Pleubac. El drenaje torácico es una inserción, un tubo catéter torácico en un sistema recolector desechable de 3 cámaras. El drenaje Hemovac es un sistema de aspiración cerrado que funciona con presión negativa y elimina suavemente el líquido y los desechos de una herida por medio de una sonda perforada. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. Mi nombre es Nayeli Chamorro y le voy a hablar sobre los drenajes mixtos. Drenaje en cigarrillo. Consiste en un tubo de goma relleno de gasa. Así como nos beneficiamos de la capilaridad de la gasa y evitamos que se adhiera a los tejidos circundantes y en ocasiones problemas. Drenaje de cólora o ere, finocchieto, son variedades del anterior y nos permite introducir amplias zonas de drenaje con una salida más pequeña. Drenaje de miculica. Combina tubos anexados y gasa para que los tubos drenen la parte sólida y las gasas saquen la líquida. Drenaje de pasma. Utiliza una sonda cubierta de gasa y de un tubo de plástico para drenar la cavidad tiroidea, mezclando así la capilaridad de la gasa y la posibilidad de aspirar de forma intermitente por la sonda. Drenaje según el mecanismo. Drenaje pasivo. Son aquellos en los que el fluido sale al exterior por gravedad o capilaridad. Generalmente se usan para drenar pequeñas colecciones localizadas, estableciendo una comunicación entre la cavidad y la superficie cutánea. En este grupo encontramos de gasa, de Penrose, de teja, Silastic, drenaje de Kerr, tubo en T, sondas nacionales y sondas basicales. En esas imágenes vemos los drenajes pasivos, que son los que mencioné anteriormente. La que sigue, compañero. Drenajes activos. Este tipo de drenaje se utiliza para evacuar colecciones de una forma rápida y eficaz sobre planos de disección o en cavidades. Corresponden a drenajes rígidos de silicona o polivinilo, conectados a sistemas de succión negativa de diversos tipos. Uno de los drenajes activos son de tipo Rendón, Jackson-Parr, Pleurevac y Hemovac. A continuación, mi compañero.
Se me salió de las diapositivas, ya la pongo. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. Yo voy a dar a conocer sobre las sondas. Mi nombre es Diana Mayenquer. Sonda vesical. Se usa para drenar la vejiga. Es la colocación de una sonda a través de la uretra hasta la vejiga para drenar la orina. El cateterismo vesical es un procedimiento común en los pacientes que acuden a los servicios de urgencias y en los hospitalizados alrededor de 10 al 15% de los pacientes y constituye el principal factor de riesgo de infección urinaria, la cual prolonga la estancia hospitalaria entre 2 y 10 días. Cuando se utiliza retención urinaria, preparación de pacientes para cirugías abominopélvicas mayores, determinación de orina residual luego de una micción espontánea, irrigación vesical en caso de hematuria, control estricto de líquidos en pacientes termodinámicamente inestables o graves, alteración del estado de conciencia, mantener seca la zona genital en pacientes con incontinencia. Trauma abierto de tejidos blandos en región perineal. Cuidados. Observar periódicamente la permeabilidad de la sonda. Fijar el tubo de drenaje a la pierna del paciente calculando la movilidad de la misma para evitar tirones. Lavar la sonda cuando sea preciso para mantenerla permeable según técnica aséptica. Indicar al enfermero que mantenga la bolsa del drenaje por debajo del nivel de la vejiga para prevenir infecciones por reflujo. Evitar desconexiones de la sonda innecesarias siempre que se puedan utilizar sistemas cerrados de drenaje, excepto que esté contraindicado, pacientes con fallo renal o cardíaco. Estimular el aporte de líquidos de 2 a 3 litros por día para aumentar el flujo urinario y evitar el riesgo de infección. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Dayana Álvarez y voy a dar a conocer sobre la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es una sonda especial que lleva alimentos y medicamentos al estómago a través de la nariz. Puede utilizarse para todos los alimentos o para brindarle calorías extras a la persona. Es un tubo plástico muy fino que permite que la alimentación vaya directamente al interior del órgano, que es el estómago. La nutrición por sonda es un método sencillo, seguro y eficaz que ayuda a conseguir y mantener un correcto estado nutricional. También se utiliza para aplicar medicamentos y descomprimir el estómago en caso de una distensión abdominal. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza en la aspiración del contenido intestinal cuando por diferentes patologías existe dilatación gástrica, obstrucción intestinal o ileoparalítica, que es un bloqueo parcial o total del intestino. Auxiliar para el diagnóstico. En caso de hemorragia del tubo digestivo alto o lesión gástrica por
politraumatismo. Terapéutica, infusión de medicamentos o lavado gástrico en caso de hemorragias gastrointestinales o sobredosis de medicamentos. Administración de alimentos. Alimentación gástrica con elementos licuados o fórmulas alimenticias industrializadas. Los cuidados. Mantener la sonda permeable mediante irrigación y cambios de posición. Observar y anotar características del drenaje. Hacer un registro de entrada y salida de líquidos a través de la sonda. Consignar el tipo y tamaño de la sonda, así como el tipo de aspiración empleado. El manejo de los drenajes. Para su manejo, primero debemos conocer toda la información del paciente y prestar especial atención. Primero en la zona de la implantación, que nos permite conocer y prever la cantidad y calidad del débito, así como adquirir el nombre según su localización. El motivo por el cual se ha implantado. Orienta sobre la frecuencia en la valoración y cuidados que hay que realizar. Por ejemplo, drenaje de hematoma, sangre, pus, realizar lavados en la cavidad. El tipo de drenaje. Orientar sobre el material que hemos de utilizar al realizar los cuidados y los cambios del sistema colector. Por ejemplo, el apósito, la aspiración, bolsa recolectora. El sistema de fijación. Permite conocer de qué manera está fijado el drenaje. Por sutura, esparadrapo, sin fijación. Gracias. Listo, chicas. Les repito los integrantes. Álvarez. A ver. ¿Dónde está? Mayanquer. ¿Quién más estaba? Es que tengo las notas ya puestas y tengo del anterior grupo también. Techalo. ¿Ya? Benavides. Benavides. Ajá. Chamorro. ¿Quién más? Ya nadie más. Ya. Solo los Listo, 5 chicos. dicen. ¿Ya? ¿Quién sigue? Tercer grupo. Nosotros, dicen, ya le vamos a presentar. Ya. Listo. No se olviden de ir diciendo los nombres, por favor. Dice, lo que pasa es que la compañera ha tenido problemas del internet y no le deja compartir. Ya, ¿tienen las diapositivas que me envíen para yo compartirlas? Es que ella tiene las diapositivas. Entonces, expongan sin diapositivas, pues, chicos. Ya, entonces Me que siga. imagino que ustedes sí tienen, pero el material para exponer, ¿no es cierto? Sí, sí tenemos. Saben lo que les toca. ¿Ya? Ya, la compañera Melissa que siga primero. Ya. No se olviden de activar las cámaras y micrófonos y decir los nombres.
Buenos días, Licen. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Melissa Males. Les voy a exponer sobre la curación de heridas. ¿Qué es una herida? Se define como un estado patológico en el cual los tejidos están separados entre sí o destruidos, que se asocia con una pérdida de sustancia y deterioro de la función. El tratamiento de las heridas proviene de la infección y el deterioro del estado de la herida y acelera el proceso de cicatrización. La clasificación de heridas. Herida limpia, cuando no se halla inflamada, no se latera la técnica aséptica, no se abrió el tracto intestinal, respiratorio o urinario. La herida limpia la herida limpia contaminada, cuando se ha practicado la apertura del tracto gastrointestinal o respiratorio. Ejemplo, apendicectomía. Herida contaminada. Hay inflamación, pero no hay pus ni gran derrame. Se interpreta como una alteración de la técnica aséptica. Herida sucia. Se encuentra pus o viceversa perforada. También se considera sucia una herida traumática con más de 4 horas de evolución. Clasificación. Según el riesgo de agente agresor productor de la herida, pueden haber heridas incisas, heridas punzantes, heridas contusas y heridas mixtas. Las incisas, producidas por objetos afilados y cortantes, predomina la longitud sobre la profundidad. Bordes nítidos, limpios, rectos, biselados, irregulares. Las punzantes son producidas por objetos acabados en punta y afilados, son profundos, pudiendo lesionar estructuras internas. Las contusas presentan bordes muy irregulares con lesiones tisulares importantes, producidas por arrancamiento, desgarro de la piel. Tipos de cicatrización. Primera intención es cuando no ha habido pérdida de sustancias y los bordes se ponen en contacto. Segunda intención o por granulación es cuando existe pérdida de sustancia y los bordes no se ponen en contacto. Tercera intención, por infección o pérdida de sustancia. Factores que modifican la cicatrización. Los factores locales son riego sanguíneo, desnervación, hematoma, infección, estrés mecánico, protección, por ejemplo, vendajes, técnica quirúrgica, material y técnica de sutura y tipo de tejido. Y los factores generales son la edad, anemia, fármacos antiinflamatorios, fármacos citotóxicos, hormonas, infección sistemática, enfermedad maligna, obesidad, temperatura, uremia, traumatismo, hipovolemia e hipoxia. Material para la curación de heridas. El material que debemos utilizar son vendas, guantes estériles, tela adhesiva, aplicadores, alfileres de seguridad, apósitos, gasas, torundas, suturas, entre otros. Equipo para la curación de heridas sería la riñonera, sonda acanalada, tijera para puntos, tijera Kelly recta, pinza Kelly curva, pinza de disección, pinza Rochester, pinza de Bar Parker o de traslado. Precauciones. Las precauciones son lavado de manos antes y después de la curación, técnica estéril, informar al paciente y garantizar su intimidad. El orden de la cura será primero heridas no infectadas, segundo heridas infectadas. Los cuidados de enfermería son cuidados de la herida y drenajes, manejo de la nutrición, manejo de líquidos y electrolitos, precauciones circulatorias, protección contra las infecciones, vigilancia de la piel, baño, cuidados de la úlcera por presión, monitorización de los signos vitales, procedimiento para la curación de heridas.
Primero explicamos al paciente e intentamos que colabore. Cerramos la puerta, le ponemos en una postura adecuada, descubrimos solo la zona necesaria para la cura. Lavamos las manos y colocamos los guantes limpios estériles. Colocar una bolsa de desecho al alcance. Retirar el apósito sucio. Humedecer gasa. Empezar por la zona superior de la incisión, de la zona más limpia a la más contaminada. Si está pegado, humedecerlo. Examinar la herida, colocar guantes estériles y un ayudante le facilitará la gasa. Procedimiento. Luego doblamos la gasa de forma que lo extraemos y queden dentro. Desechamos la gasa, repetimos el procedimiento hasta que sea necesario. Si está indicado, aplicamos pomadas, apósitos o otro producto y cubrimos con tela adhesiva. Desechamos todo el material que hemos utilizado y en la hoja de enfermería registramos la descripción de la herida. Gracias. Listo. ¿Quién sigue, por favor? Ya le hice. Lo que es curaciones de heridas. Dayana Coyahuaso. Como curación de heridas, procedimiento realizado sobre la herida destinada a prevenir y controlar las infecciones y promover la cicatrización. Es una técnica aséptica, estéril, remover tejidos necrótico y cuerpos extraños, identificar y eliminar la infección. Los tipos de heridas son limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Las heridas según su estado bacteriológico. Herida limpia es una herida en la que hay contaminación exogenada ni endógena, en la que se propone que no habrá infección. Herida limpia contaminada es una herida en la que sospecha que puede haber sufrido contaminación bacteriana. Herida contaminada, en ellas se produjo una contaminación evidente, pero no están inflamadas ni tienen material purulento. Herida sucia o infectada es la herida con franca infección evolutiva. Por ejemplo, las que son resultado de un traumatismo con más de 12 horas de haber sucedido a la presencia de una fuente séptica muy bien identificada. La siguiente. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, buenos días, Licen. Mi nombre es Diego Mira. Les voy a hablar de las fases de la cicatrización. Son la coagulación de la sangre, hemostasia y fase inflamatoria, formación de plaquetas, espasmo vascular, contracción de vasos dañador, la hemostasia en el proceso que se encarga de detener el sangrado cuando los vasos sanguíneos han sido dañados. Esencialmente hay 3 etapas diferentes de la hemostasia. Fase proliferativa. Paso de la cicatrización de heridas en la fase de reconstrucción de una herida, principalmente porque se está creando tejido nuevo junto con una nueva red de vasos sanguíneos. Fase de remodelación, cuando ha sido reparada la rotura de la continuidad de los tejidos, el estímulo angiógeno disminuye en intensidad y al aparecer como respuesta a las intenciones elevadas de oxígeno. En los tejidos se inicia un periodo en el que la herida madura, la cual presenta remodelación morfológica. También disminuye
la epitermia y su vascularidad. Asimismo, se reorganiza el tejido fibroso neoformado. Herida inflamada, roja, hinchada, caliente, calor. Herida infectada, mal olor, pus, comprometido sistemáticamente, dolor. Clasificación de las heridas según su causa. Heridas por instrumento punzocortante, aquellas causadas por un objeto de borde filoso, como cuando un cuchillo o una extremidad aguda como un clavo o punzón. Herida por contusión, son ocasionadas cuando un objeto plano o de bordes redondeados golpea los tejidos blandos o cuando el cuerpo del individuo es proyectado con cierta velocidad sobre superficies planas que detienen de manera brusca su movimiento de aceleración. Heridas por proyectil de arma de fuego. Los proyectiles acelerados por armas de fuego ocasionan lesiones complejas de diferentes según las características del arma y de los propios proyectiles, los cuales pueden ser de alta velocidad y expansivos. Heridas por machacamiento. Resultado cuando los tejidos son comprimidos entre dos superficies. Heridas por la laceración. Estas heridas se producen cuando los tejidos son arrancados. Heridas por mordedura. Las mordeduras por animales venenosos producen agresiones biológicas complejas, diferentes en sus características y dependen de la especie animal que las produce. Heridas por instrumento punzocortante. Heridas por contusión. Heridas por proyectil de arma de fuego. Heridas por mordedura. Clasificación de las heridas según su profundidad. Excoriación, lesión superficial que interesa la epidermis y que cicatriza en general, generando en forma íntegra el epitelio, sin dejar huella visible. Herida superficial es aquella que involucra la piel y el tejido adiposo hasta la aponeurosis. Herida profunda es la que interesa los planos superficiales. La aponeurosis, el músculo y puede lesionar vasos, nervios y tendones. Herida penetrante, lesionada a los planos superficiales y llega al interior de las grandes cavidades. Se les llama penetrante al abdomen, penetrante al tórax y penetrante al cráneo. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciada. Diego, porfa, ¿puedes compartir? Diego, porfa, comparte las diapositivas. Bueno, licenciada, sino que ya tenemos las diapositivas, pero no tenemos cómo compartir porque estamos en celulares. Listo, no hay problema. Continúa nomás, Katherine. Yo voy a continuar, ¿ya? Mi nombre es Katherine Morales. Les voy a hablar sobre el cuidado de las heridas, ya que tenemos que tener mucho en cuenta esto, ¿no? El cuidado de las heridas no es una ciencia exacta y depende principalmente de las observaciones clínicas y la experiencia del profesional. Las heridas cicatrizan mejor en un medio ambiente húmedo desde el descubrimiento. En la 25 pone Diego. Diego. Bueno, sigo, Lice. Les decía que las heridas cicatrizan mejor
en un ambiente húmedo, desde el descubrimiento de este hecho en los años 60 que han hecho, ¿no? Existen en el mercado apósitos diseñados para facilitar la cicatrización, creando un medio ambiente húmedo. Las más importantes en el cuidado de las heridas es diagnosticar y tratar la causa subyacente de la lesión. Este paso es fundamental para conseguir la cicatrización y obtener los mejores resultados con la utilización de apósitos modernos de cura en ambiente húmedo. Dado que la curación de una herida depende del estado general de salud del paciente, la valoración integral del mismo es esencial para la planificación y evaluación del tratamiento de la lesión. Basado en estas consideraciones, el cuidado de las heridas se puede resumir en un proceso de 3 pasos. Primeramente, valorar. ¿Qué es valorar? Valoración del paciente y de la herida. Tratar quiere decir el tratamiento y la lesión de apósitos. Evaluar también, evaluar quiere decir evaluación de la progresión de la herida y modificación del tratamiento si los resultados no son satisfactorios. Para explicarles mejor, comencemos con la valoración del paciente. Valoración del paciente se puede decir que es el historial médico relevante para la curación de la herida. Por ejemplo, patologías específicas como diabetes, enfermedad vascular, deficiencia inmunitaria, trastorno del tejido conectivo, alergia. También es importante saber medicación, estado vascular, por ejemplo, signos de arteriosclerosis o enfermedades venenosas. Estado nutricional también, estilo de vida, tabaquismo, consumo de alcohol, movilidad reducida, relación social inadecuado, apoyo de cuidadores, capacidades para autocuidarse, situación socioeconómica, problemas psicológicas y psiquiátricos. Bueno, a continuación les va a explicar mi compañera la valoración de una herida. Gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Juliana Lomas. Yo les voy a explicar acerca de la valoración de herida. Es necesario realizar una valoración de la herida para poder elegir el apósito adecuado. Aquí tenemos la valoración inicial, que es relacionar la úlcera con el historial médico del paciente, como por ejemplo, úlcera de pie diabético, úlcera por presión y la úlcera vascular. Aquí se confirman las causas de lesión, localización de la herida. En cada cambio de apósito se debe valorar cuidadosamente la herida y anotar los siguientes parámetros. El tamaño de la herida, características del lecho ulceral. Aquí viene la necrosis, granulación, infección. De igual manera, comprobar si hay signos clínicos de infección, calor, edema, dolor, olor, incremento en la cantidad de exudado, exudado purulento, eritema, tejido de granulación anormal o ausente. Se observa el estado de la piel periulceral normal, edematoso, blanco, con brillo, caliente, enrojecimiento, seco, escamoso, fino. De igual manera, el nivel de exudado, que puede ser bajo, moderado, alto, olor inexistente, presente. La comprobación si es que existe dolor relacionado con la herida. Aquí viene el dolor persistente y el dolor puntual. Son muchos factores que pueden influir en el proceso de cicatrización, causando un retraso o incluso una detención del mismo. Y en algunos casos, el estado de la lesión puede empeorar. A continuación, se pueden encontrar algunos consejos útiles si el tratamiento aplicado no consigue los resultados esperados. Tenemos los parámetros de evaluación, que viene a ser la herida. La herida favorable o herida estándar. Tenemos también las alternativas terapéuticas, perdón.
Se te apagó el micrófono, ya no te escuchamos. Ahí, Licen. Ahí sí, ya, continúa. Como parámetro de evaluación hay también la infección, que aquí comprueba si hay signos de infección, como por ejemplo la cicatrización retrasada, incremento en el dolor, olor o exudado de la lesión. En alternativas terapéuticas de este punto tenemos que hay que iniciar tratamiento antibacteriano local o sistémico. Con respecto al dolor, se analiza la causa del dolor. ¿El dolor es permanente o es relacionado con la realización de las curas? Como alternativa terapéutica se debe tomar medidas para aliviar el dolor. Se puede cambiar el tratamiento o utilizar medicación siguiendo los protocolos de actuación de cada centro. Con respecto al olor, es un incremento en que el olor de una herida puede ser debido a un aumento en el tejido necrótico o crecimiento bacteriano. Como alternativa terapéutica tenemos en que en caso de infección, ver las alternativas terapéuticas correspondientes. Con respecto al exudado, es un incremento en el nivel de exudado de una lesión que se debe principalmente a factores externos y siempre debe conllevar una reevaluación del tratamiento, comprobando si hay signos de infección. Como alternativa terapéutica se debe reevaluar la eficacia del tratamiento comprensivo si es que se ha aplicado y se debe evaluar si las actividades del paciente influyen en el nivel de exudado, realizando ejercicio del tobillo, que esto puede ayudar en el caso de la infección. Con respecto a las heridas que no cicatrizan, hay heridas que no cicatrizan porque la causa subyacente de la lesión requiere tratamiento médico adicional. Por ejemplo, las úlceras malignas y vasculitis, entre otras. Como alternativa terapéutica tenemos que este tipo de lesiones siempre se debe referir a un especialista. En algunas heridas, un tratamiento paliativo de los síntomas de la herida puede ser una opción a tener en cuenta. Como evaluación, que consiste en evaluar si el tratamiento aplicado ha conseguido los resultados esperados en el plazo establecido para ello. Y como consejo tenemos que la evaluación se debe realizar en cada cambio de apósito si la progresión de la herida es satisfactoria. La evaluación de la herida en cada cambio de apósito puede ser menos exhaustiva. Una valoración del paciente y de la herida permiten tomar mejores decisiones sobre el tratamiento a conseguir. Además, hay resultados que pueden ser medidos. Al medir la evolución de cada uno de los parámetros de evaluación, podremos modificar el tratamiento en función del estado de la herida. Esto es todo, Listen. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. ¿Quién sigue, por favor? Buenos días, Licen, ya le comparto. Listo, gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juliana Ibujés y en mi grupo les vamos a presentar el manejo de úlceras por presión. ¿Qué es? Las úlceras por presión, también conocidas como úlceras de decúbito y escaras, son una lesión isquémica, localizada en la piel y tejido subyacente, con pérdida de sustancia.
cutánea por lo general se producen como resultado de la presión y fricción donde se localiza una prominencia ósea. La clasificación. En primer estadio es la piel intacta con enrojecimiento. En segundo estadio es la pérdida del espesor parcial de la dermis. Úlcera abierta poco profunda con una base rojiza, con herida rojiza. En el tercer estadio es la pérdida de tejido en todo su espesor. El tejido graso subcutáneo puede visualizarse a excepción del hueso, tendón o músculos que no estén expuestos. El cuarto estadio es la pérdida total del espesor del tejido con exposición de hueso, tendón o músculo. Para tener en cuenta, las úlceras por presión no regresan de etapa a medida que sanan. Por ejemplo, una úlcera por presión no pasa del estadio cuarto al tercero. Una úlcera por presión que se está volviendo más superficial con la curación se describe en términos de su profundidad original. Y por ejemplo, las úlceras por presión en el estadio 2 van sanando. Gracias. A continuación, mi compañera. ¿Quién expuso, por favor? ¿El nombre me ayuda? Listo, continúe. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Jessica Guevara. A continuación voy a dar a conocer sobre el proceso de formaciones de una úlcera por presión. Llamamos úlceras por presión a esas llagas tan desagradables, dolorosas e incómodas que presentan los pacientes encamados o inmovilizados durante largos periodos. Constituyen uno de los problemas de salud principales con los que se encuentran los equipos de enfermería de las instituciones sanitarias y los familiares de pacientes encamados en su domicilio. Como primer lugar, tenemos la aparición de una presión sobre un plano duro y una prominencia ósea. Seguidamente, y a consecuencia del primer punto, existe una disminución del riesgo sanguíneo en esa zona. Por tercer punto, empiezan a aparecer deficiencias de nutrientes y oxigenación de la zona. Como cuarto punto, surge la isquemia del tejido, comienza la ulceración de necrosis. Las úlceras por presión son heridas o lesiones de la piel en la que ésta pierde su integridad, es decir, se rompe debido a un insuficiente aporte de oxígeno y nutrientes, ya que se producen por la presión continua del tejido sobre planos. Shaden, ¿puedes ponerle las imágenes? La siguiente diapositiva. Ya, gracias. En el primer estudio aparece la primera fase, se observa la piel agrietada y con vesículas. Son los casos en los que se agrieta la epidermis e incluso llega a afectar la dermis. ¿Qué es la epidermis? Es la capa exterior de la piel, la cual es llamada epidermis. ¿Qué es dermis? Es la capa interna de las dos capas principales de la piel. La fase de úlcera de segundo grado, como podemos ver en la imagen, se caracteriza por la aparición de la erosis, acompañada más tarde de una coloración grisácea o negruzca que indica la necrosis del tejido celular subcutáneo. En la tercera imagen, como podemos ver, la forma de la herida es extensa. Se produce una pérdida total del grosor de la piel y la necrosis ha profundizado, afectando el tejido conjuntivo, muscular y luego al hueso. Y como por último, en la cuarta fase, se observa la evolución de la herida que ha progresado hasta llegar a afectar de manera importante al hueso, generando procesos de osteomielitis. El tejido necrosado puede presentarse de varias maneras: amarillento, negro blando o negro muy duro.
A continuación, mi compañero. El manejo de úlceras por presión. En el manejo de úlceras por presión tenemos lo que es la valoración del riesgo, lo que significa la identificación en la aplicación temprana de medidas de prevención de una úlcera. ¿Y cómo pueden ser evitadas estas? Estas se hacen mediante estrategias efectivas diseñadas clínicamente, que se basan en la utilización de superficies especiales de presión alterante y de rotación constante y la posición de pacientes. Por lo general, el manejo de úlceras en presión se da por la desnutrición, la mala alimentación o que los pacientes sean de una edad avanzada y que también estén en un estado clínico. La evaluación inicial. La evaluación inicial se da cuando la aparición de úlceras superficiales y úlceras de tercer grado y cuarto grado presentan en la piel. El método TIME. El método TIME tiene como objetivo optimizar el hecho de la herida mediante la reducción del edema y la carga bacteriana, corrigiendo anomalías que retrasan la cicatrización de la piel. ¿En qué se basa? En tener en cuenta las diferentes y posibles barreras de cicatrización. ¿Por qué se llama TIME? Porque T es el tejido no viable o deficiente. La I es la infección o la inflamación que produce en la piel. La M es el desequilibrio de la humedad y resequedad. Y la E es el borde de la herida que no mejora y está debilitándose. Terapias empleadas para el tratamiento de las úlceras por presión. La movilización. Lo que hace esta es prevenir la aparición de las úlceras y la cual se debe cambiar de postura al individuo aproximada de unas 2 a 4 horas, desde decúbito supino hasta cúbito lateral, ambos lados, alternando las posiciones. También se puede ayudar lo que es en la colocación de puntos estratégicos de almohadas para evitar lo que es el rozamiento de la piel con las sábanas. La colocación de las sábanas extendidas debe ser sin arrugas. También debe ser puesta almohadas en las rodillas, toallas y las férulas debajo de las articulaciones. El desbridamiento quirúrgico. Es una técnica invasiva, agresiva, mediante la cual se retira el tejido necrótico. Esto puede estar en un estadio 3. El apósito es una película transparente y adhesiva, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona y accesible que facilita la retirada del tejido necrótico y ayuda a la absorción del trasudado para minimizar los riesgos de infección o que el tejido necrótico avance, o también como puede ser en los casos de estadio. En el estadio 1 se podría utilizar un apósito delgado. El apósito basado en la cara húmeda. En la cara húmeda tenemos el hidrocoloides, los agitanos, el hidrogel, la hidrofibra y el destratómero espuma de poliuretano. La prevención de úlceras por presión. En la primera podríamos decir que tendremos que, como dijimos antes, hacer un cambio de postura de 2 a 3 horas. En la segunda, tenemos que evitar el arrastre de pacientes para el cambio de unas sábanas o también cuando podemos acompañarlo a hacer sus necesidades básicas o una ducha. El utilizar dispositivos que ayuden a distribuir fuerza y que mitiguen la presión. Como les dije antes, los colchones, las antiescaras, las almohadas en puntos estratégicos. El valor de estado nutricional del paciente. Mantener una correcta higiene corporal con un perfecto secado. A continuación, mis compañeras les van a hablar un poquito de los cuidados que debemos tener en lo que es la prevención de úlceras por presión. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Mónica Morán. Voy a hablar respecto a los cuidados. Para los cuidados es necesario que se limpie las heridas con cloruro de sodio y gasas estériles. En el estadio 1 se presenta una eritema. Después de estar sometida a la piel, aunque intacta, se encuentra enrojecida, no recupera el color y está dura
caliente, fría o con sensación de dolor. En este caso, se debe utilizar un hidrocoloide extra fino o una solución polimérica en spray. El apósito se coloca sobre el área enrojecida y debe fijarse con un esparadrapo antialérgico. Escribir la fecha en donde pasen registrado, en qué grado se encuentra. Esto dura unos 7 días. La solución polimérica se utiliza sobre la piel intacta. Se espera hasta que seque y dura 72 horas. En el estadio 2 hay pérdida parcial del grosor de la piel, epidermis, dermis o ambas. Puede presentar forma de ampolla o quemadura. En este caso se debe colocar una solución polimérica en spray en los bordes de la lesión periulceral. La solución polimérica puede usarse en área donde no exista también infección y se produce a taparle con el apósito y esparadrapo antialérgico. A continuación, mi compañera. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Tamara Mueces. Les voy a hablar sobre el estadio 3. Hay afecciones de la piel y tejido subcutáneo con necrosis y exudado. ¿Qué es la necrosis cutánea? Consiste en la muerte celular de una porción del tejido. Aquí hay áreas extensas de muerte tisular debido a la falta de suministro de sangre. ¿Qué es el exudado? Es el líquido que se filtra desde los vasos sanguíneos hasta los tejidos cercanos. Este líquido está compuesto de células, proteínas y materiales sólidos. El exudado puede sucurar a partir de incisiones o de zonas de infección o inflamación. El exudado también se le conoce como la pus. Este debe utilizarse un hidrocoloide grueso sobre tejido necrótico seco. Si existe exudado, debe colocarse un afiato de sodio y calcio y finalmente se debe colocar el grado de la úlcera, la fecha del retiro del mismo. En escaras profundas debe colocarse hidrocoloide en gel. Una infección no debe utilizarse un hidrocoloide o sulfadecina de plata. El estadio 4. Hay una destrucción total del tejido que puede afectar a músculos, tendones, huesos. Este estadio y el anterior pueden presentarse tunelizaciones y cavernas. Algunas recomendaciones de la úlcera por presión, teniendo en cuenta que todas las úlceras por presión están contaminadas por bacterias, debe utilizarse un diagnóstico clínico basado en la inflamación, el dolor, el olor y el exudado purulento. También las infecciones de úlcera por presión pueden estar influenciadas por el déficit nutricional, la obesidad, la diabetes, la edad avanzada. También se dice que si transcurridas 2 o 4 semanas, la úlcera no evoluciona favorables, puede utilizarse apósitos que contienen plata en malla de carbón activado o recurrir a antibióticos locales. También se dice que es imprescindible una adecuada nutrición para favorecer la cicatrización de las úlceras por presión e incluso para evitar su aparición. Gracias, licenciada. ¿Listo? ¿Alguien más que falte, por favor? Tengo aquí a Morán Mónica Alexandra. Sí, licen. ¿Tú con quién expusiste? Con el grupo que acabamos de exponer ahorita. Ya. ¿Alguien más que esté pendiente de exposición? ¿Nadie más? Listo, chicos. Entonces, si nadie más está pendiente de exposiciones, a ver, revisando todas las exposiciones que han hecho, los trabajos,
pues déjenme felicitarles porque han hecho esta vez sí un buen trabajo. Se han enfocado muchísimo en los cuidados de enfermería que tenemos que hacer con pacientes encamados, movilización, úlceras por presión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues han hecho un buen trabajo. Por eso incluso ni siquiera les interrumpí, les dejé que continúen porque han hecho un trabajo muy bueno. Con respecto a eso. El día que ya tenemos con ustedes, miércoles, ya tenemos lo que son las clases de manera presencial. Para ese día nosotros vamos a realizar un poco lo que es práctica de la situación de esto de movilización de pacientes, cambios de posición, ojalá nos ayuden y pues nos faciliten el laboratorio. Entonces, por favor, llevar mandil todos por si acaso haya la posibilidad de que nos ayuden con el laboratorio el día miércoles y también para que me ayuden llevando unos materiales que yo les voy a mandar a Kevin para que el presidente les ayude y les reenvíe a ustedes para que se organicen cómo pueden llevar esos materiales, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, inquietud con respecto a esto. Le hice una pregunta con el trabajo de ahora. ¿Toca subir las diapositivas o el informe a la plataforma? Solo el informe nada más. Las diapositivas no. El informe ayúdenme subiendo. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Listen, una Entonces, chicos, pregunta. sí, dime. ¿El día miércoles toca llevar el kit? Sí, el kit, el único bien uniformaditos, ya saben, ¿no? Las uñitas cortas. Voy a revisar a las mujercitas uñas, que no tengan pintadas las uñas ni extensiones de uñas, recogidos el cabello, los hombres corto el cabello, la barba, ¿sí? Entonces, todo esto viene a formar parte de técnicas y procedimientos de enfermería. Entonces, tener muy en cuenta estas cosas. Con el uniforme, las personas que todavía aún no tengan el uniforme son las únicas que tendrán justificativo, pero los demás tienen que tener el uniforme, aunque lo que pienso y lo que yo creo es que todos ya deben de tener su uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿Todo claro entonces, chicos? Yo más luego ya le mando a Kevin ¿cómo es? Lo que tenemos que llevar para hacer la práctica, ¿sí? No sé si ustedes con el licenciante en la práctica vieron acerca ¿cómo es? De colocación de vendajes, los tipos de vendajes que existen y todo eso, ¿o no vieron ustedes esa parte? No, Lice. Ya, entonces eso también vamos a hacer en la práctica el día miércoles, ¿sí? Como les digo, a Kevin ya le mando los implementos que hay que llevar, porque algunas cosas tenemos allá, otras necesitamos complementar para realizar la práctica. ¿Sí? Ya dicen, gracias. Listo. ¿Alguien más que quiera decir algo, aportar con algo, preguntar algo? ¿No? Listo, entonces, chicos. La asistencia, como ya expusieron, ahí tengo las notas y según eso tengo la asistencia del día de hoy. ¿Sí? Entonces, gracias por su atención, por su tiempo. Nos vemos el día miércoles. Cualquier novedad o situación yo les estaré informando, ¿sí? Gracias. Un buen inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice.